Buenas noches, vamos a empezar. Hoy a sugerencia de algunos de aquí nos hicimos un cambio de filtro, pero vamos a ir empezando esperando a que algunos de ustedes vayan entrando. Sale, después de esto lo vamos a ir editando. Ok. Bueno, bienvenidos a los que vayan a estar entrando de una vez. Sé que les dijimos 8:30, pero queremos que puedan ir recibiendo las alertas en su teléfono de que estamos en vivo y de que estamos ya transmitiendo, ¿sale? Ahí estamos teniendo ya algunos de ustedes. Angélica Olmedo. No es así. Bueno. Bueno, les vamos esperando mientras se van juntando con nosotros aquí. Capítulo 2. Bienvenidos, ok. Vamos a estar esperando que vayan llegando, por favor. Pero ya la idea es que estemos listos. Quienes se nos estén uniendo, vamos a empezar en un momentito más. Sí. Y esperamos que estén en contacto con nosotros. Si quieres dime, porque después esta parte la podemos quitar cuando se suba. Que nadie lo ha leído. Yo ya escogí eso. Ah, sí. Bueno, vamos a ir viendo quién está llegando por aquí. Sí se oye. Bueno, pues vamos a ir preparando la lectura, que es Primera de Pedro, capítulo 2, también el capítulo 4. Ah, no, tiene 4, sí tiene 4. ¿Quién está por ahí ya? Angélica, buenas noches. ¿Cómo estás, Angélica? 3, ok. Gracias por acompañarnos. A ver quién está aquí. Bueno, pues qué bueno que están llegando poco a poco, por favor. Gracias por acompañarnos. Ya tengo aquí algunos registros de quienes están llegando. Mientras van llegando los demás, vamos a leer el Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Y quienes vayan llegando, déjenos saber, por favor. Bonita noche, buenas noches, Angélica, también, para que podamos saber quiénes nos están acompañando ya. Y podremos empezar. Disculpen que empezamos hoy un poquito después de tiempo.
estábamos en algunas cosas personales, pero bueno, ya nos estamos poniendo al tiempo. Al fin creo que después de media hora podrían estar entrando muchos más de ustedes. ¿Ok? ¿Tú también lo estás siguiendo? No, ahora tienes forma. Ajá. Ok. Bueno, pues... ajá, sí, de acá. Ya veo que algunos están ahí, entonces vamos a iniciar. Y vamos a estar hablando hoy acerca del tema del crecimiento espiritual. Del crecimiento espiritual y personal. Fer, buenas noches, qué gusto que incluso tienes tiempo para estar aquí, que Dios bendiga tu vida. Esperamos que todo lo que esté pasando por allá esté de alguna manera mejorando. Zuleima, gracias por estar con nosotros también. Y vamos a comenzar en esta noche. Yo te pido que ahí en tu casa, en tu trabajo, donde tú lo estés siguiendo, acompáñanos en hacer una oración para pedir que sea Dios el que tenga el primer lugar y presencia en este sitio. Señor, te damos gracias porque estamos completos, estamos vivos, estamos en casa. Gracias por la bendición de poder compartir esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíe. Toma control de mis palabras, toma control de mis pensamientos. Dicta a mi cabeza lo que quieres que se diga y lo que se enseñe y también cómo se explique, Señor. Gracias por cada persona que está conectada. Permítenos servirles, Señor, de una manera eficaz, llevando la palabra como debe de ser enseñada y transmitida, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues buenas noches. Hoy, como ven, nuestra imagen tiene un poquito de cambios, así que le pusimos por ahí un filtro que nos recomendaron por aquí. Y bueno, pues la idea es utilizar de manera creativa las herramientas digitales, nada más como un adorno que podemos tener. Vamos a leer, a ver si ahorita es posible que se los vayan escribiendo, Primera de Pedro, para que si se pierden puedan irla siguiendo en los comentarios en qué cita vamos. Vamos a leer Primera de Pedro en el capítulo 2. ¿Ok? Y la palabra dice de esta manera. Voy a leerte la versión Peshitta, va a ser diferente un poco a la que estás leyendo, pero es una versión muy buena y muy correcta en lo que son las traducciones. Es en el idioma que habló Jesucristo y de un lenguaje sencillo. El vocablo Peshitta implica lenguaje sencillo, lenguaje común, más claro, directo, es de una manera mejor, ¿ok? Es más fácil comprensión y más apegado a cómo se hablaba y cómo se expresaron las ideas en aquel tiempo. Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al 5, primero vamos a estar leyendo. Lupita, buenas noches, también les van a estar ahorita saludando. Por tanto, desechen toda maldad, todo engaño e hipocresía, envidia y difamación. Versículo 2. Y sean como niños recién nacidos, que desean la palabra, algunas versiones dicen la palabra no adulterada, la palabra cual leche pura y espiritual, para que se fortalezcan mediante ella para salvación. Si es que han probado y han visto que Jehová es bueno. Aquel a quien ustedes se han acercado es la piedra viva, desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Dios. Y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Jesucristo. Estábamos leyendo la versión Peshitta de esta palabra, Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Y te voy a ir explicando y voy a ir tocando el tema. Cuando nosotros empezamos como cristianos, generalmente empezamos con mucho ánimo, empezamos con es algo nuevo en nuestra vida. Nos sentimos gozosos porque tenemos salvación, porque tenemos un conocimiento de Dios. Pero en este capítulo, en Primera de Pedro 2, Pedro hace un llamamiento a que no solo es saberse salvos y solamente es creer en Dios, sino es crecer en Dios. Y esa es una parte que a muchos se nos olvida o a muchos se les ha olvidado. Algunos se conforman con solamente creer en Dios. Algunos se conforman con saber
que son salvos y que han dejado una religión pasada o una doctrina pasada. Y pareciera que de pronto nuestra forma de ser es: me muevo en el bando correcto, ya no estoy en el bando de antes, ya no tengo la religiosidad de antes. Pareciera que solamente hemos migrado de un punto religioso, doctrinal, a una vida nueva, que ahora nos es un poco más empática y tiene sus retos, pero hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, la conciencia que manifiesta este versículo y este primer capítulo habla de que a pesar de que estamos en Cristo, buenas noches a los que están llegando, Pati, Martina y todos los demás, Lorena, a pesar de que estamos creyendo en Dios, a pesar de que estamos ahí, de pronto lo que sucede es que nos descuidamos de la palabra, ¿sí? Y se nos olvida que el crecimiento no viene por estar en el Cristo. El crecimiento no viene porque eres cristiano o porque ya no tienes una religión y tienes un estilo de vida. El crecimiento espiritual va a venir en tu vida si tú te decides a dejar las cosas pasadas. Y la Biblia establece muy bien: he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sin embargo, ¿por qué nos encontramos con que muchos de nosotros aún arrastramos cosas? Aún arrastramos enojos, rencores, peleas, formas de no hablarnos con alguien, mentiras, vicios ocultos. Arrastramos cosas que no tienen que ver con la nueva vida que tenemos en Jesús. Arrastramos cosas que se impregnan en nuestra vida, pero al ser cristianos se ocultan un poco. Y lo que está diciendo Pedro aquí es que para crecer espiritualmente, incluso en la Biblia Peshitta me llama la atención cómo lo manifiesta, llamado al crecimiento. Y ahí me puso otro tema de reflexión, porque en ocasiones nos importa mucho tener un llamado para servir y un llamado ministerial. Y por supuesto que eso es bueno. Eso no hace daño a la vida de la persona. Forma parte de los propósitos que Dios pudo haber preestablecido, predestinado, predesignado para cada uno de nosotros. Pero más importante de eso es que tú y yo crezcamos como personas, que tú y yo crezcamos en lo espiritual, y tampoco implica que conozcamos mucha palabra de Dios. Es bueno conocerla, sí, pero es más bueno, es de más excelencia atreverte a dejar. Y al día de ayer mi esposa te hablaba en la reflexión sacrificios vivos, es decir, yo no puedo presentar un sacrificio que no me cuesta, si no, no es un sacrificio. Podría pasar hasta como limosna, en mi opinión personal. Pero cuando tú te decides a dejar cosas que están estorbando que se manifieste la nueva vida que tienes en Dios, entonces estás empezando a crecer. Y vamos a retomar lo que dice este capítulo, por favor. Por tanto, desechen toda maldad. A lo mejor tú dices: yo no soy malo, me considero una persona buena dentro de lo que cabe, no ando pensando en maldad. Bueno, recuerda lo que dice la palabra de Dios, que no hay ni uno bueno debajo del cielo. Y a lo mejor en tu propia opinión de verdad no eres una mala persona. No eres mala leche, no eres peleonero, no haces bullying, no dices majaderías, no haces negocios chuecos y muchas cosas. Pero la verdad de las cosas es que si sometemos nuestra conciencia a Dios, le podemos decir: Señor, aquí empezando en 1 de Pedro capítulo 2, ¿de verdad no hay maldad en mí? Y es que maldad tiene que ver, para irles explicando cada concepto que dice aquí en esta palabra que vamos a leer, tiene que ver con que yo no haga cosas que ofenden a Dios. Y ahí empieza un poco la maldad. ¿Por qué? Porque el diablo lo que busca es hacer cosas que enojen a Dios, o que enojen o que maltraten a sus escogidos, o que les juegue una mala pasada en la vida de las personas. Él quiere hacerlos enojar, y él quiere también que nosotros no vivamos una vida recta. Y por supuesto, fue por eso que fue a tentar, con permiso de Dios, a Job, y le dijo: pero déjame tocarlo, déjame tocar sus cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que sin algo él empieza a reclamarle a Dios, puede dejar de ser una persona buena y sana delante de Dios. Hoy te pido que tú hagas un examen de conciencia y digas: ¿seré malo en algo? ¿En algo no estoy correcto? Y si de plano honestamente dices: no se me viene nada a la cabeza en que puedo ser malo, ponte a orar y pídele al Espíritu Santo que te revele si en algo hay maldad, hay equivocación, o hay algo que no está correcto en tu vida, o es algo que has estado haciendo frecuentemente y no te has dado cuenta y te parece que está bien. Y entonces Dios te va a mostrar
lo que a Él no le da la gloria, lo que a Él no le gusta. Porque Él sí conoce lo profundo de nuestro corazón. Y esa es la ventaja de tener un Dios vivo, no tener una imagen en una pared. Esa es la ventaja de tener un Dios al que podemos hablar y nos puede contestar, y que nos inquieta durante el día, nos inquieta durante la noche, nos inquieta mientras amanecemos, mientras despertamos, pone un cántico nuevo en nuestra vida, porque es un Dios vivo, no es un tema religioso. Entonces dice Pedro, quítense toda la maldad. ¿Quién se la tiene que quitar? Tú te tienes que dejar toda maldad, y aquello que no agrada a Dios, tú tienes que tomarlo y dejarlo delante de Dios y ofrecerlo delante de Dios en oración y decirle: Señor, quiero quitarme esto. Esto que a lo mejor nadie sabe, pero yo sé que a ti te está ofendiendo, y esa es la forma en la que te puedes quitar algo. La palabra de Dios continúa diciendo: todo engaño e hipocresía. Mira, esta parte, si te fijas, estos tres calificativos o estos tres atributos de una persona en algún momento van ligados, pero empiezan con el tema de la maldad. El que es malo o el que tiene algo malo en su vida comienza a engañar y comienza a hacerse hipócrita. Es decir, puede pararse a lo mejor en una iglesia, puede pararse en algún lugar y aparentar que en ese momento todo está bien, pero en realidad no hay una honestidad con su vida. Y recuerda que lo que dice Dios es que Él mira el corazón de nosotros, y que Él mira cómo nos estamos comportando, que Él mira el corazón del hombre, que del corazón salen los malos pensamientos y las malas obras, y anidan y se vuelven parte de la vida del ser humano. Por eso Dios está diciendo aquí que el llamado al crecimiento es que nosotros dejemos la maldad, dejemos el engaño y la hipocresía. ¿Ok? Envidia. Esta parte es como un talón de Aquiles para muchos. Y te voy a dar un ejemplo práctico de cómo puedes tú darte cuenta si tienes envidia. Es bien sencillo. Si tú te molestas un poquito adentro de ti, si tú hasta te enojas un poco porque el otro tiene algo, y ese otro puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, vecino, vecina, alguien del trabajo, y te molesta y le dices: qué bueno, qué padre que tienes eso, pero por dentro estás que te cueces, por dentro estás que te desesperas. ¿Sabes una cosa? A lo mejor hay una envidia ahí. Ay, hermano, ¿cómo dice usted esto? Pues es que puede pasar. Si te da un no sé qué porque alguien tiene una casa o porque tiene un bien material, la envidia actúa sobre las cosas materiales antes que las espirituales. Generalmente las personas no envidian la parte espiritual que tú tienes. Hay gente que te lo puede decir. Incluso hay gente que te va a decir: ay, hermanito, hermanita, te tengo envidia, pero de la buena. Mira, a la luz de la palabra, pues ese dicho no tiene mucho que decirse, porque pues no es envidia de la buena. La verdad de las cosas es que, ¿cómo no tengo eso que tú estás teniendo? Y hay gente que va a buscar tener cosas con tal de igualarte o superarte. Y ahí ya hay maldad. Ahí vemos que también hay engaño, porque esas personas van a empezar a mentir con tal de conseguir. Van a empezar a engañar con tal de lograr. Van a hacerse hipócritas, incluso en la amistad, en los tratos personales. Y a lo mejor son gente cristiana. A lo mejor son gente congregante. Y en este capítulo la palabra dice que este es un llamado para el crecimiento, al menos en esta versión así lo dice. Sé que tiene un título distinto en la otra versión, en la Reina Valera 60. Pero tú y yo no podemos pretender crecer en Dios si no desechamos la maldad, también la mentira, el engaño, la hipocresía y la difamación. ¿Cuál es la difamación? Supongamos que tú te enteras que alguien está haciendo algo malo o está haciendo algo equivocado, y tú vas y le cuentas a otra persona: oye, fíjese que yo encontré que el hermano Luis está haciendo así, así, asado, pero la verdad de las cosas es que yo quiero que oremos por él, o yo quiero que ustedes o tal persona vaya y hable y lo sangolotee en el sentido y lo reconvenga. A lo mejor puedes tener una buena intención, está bien. Pero te digo una cosa: si tu necesidad realmente, o tu carga, o tu impulso emocional es orar por la persona, no tienes que esperar a llegar con otros. Pero cuando tú vas y lo cuentas algo a espaldas de una persona, ya estás difamando. Ya estás contando algo que esa persona, por muy duro, por muy cierto que sea, no te lo autorizó.
Y te vas a dar cuenta porque en ocasiones la gente se entera en alguna reunión, en ese momento o después, y dice, y ya fue y te contó. Hermanos, esto en la Biblia es bien claro y habla de nuestro proceder de vida todos los días. Y hoy tenemos que entender que la Biblia dice que para crecer espiritualmente tenemos que dejarnos del engaño, la hipocresía, la maldad y la difamación. No es un asunto negociable, es un asunto que sí o sí tiene que ser. Y pueden pasar días, pueden pasar meses, semanas o años o toda una vida cristiana en la cual digas, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no me escogen? ¿Por qué no hago algo? ¿Por qué no tengo algo? Ministerialmente hablando. Y a lo mejor es porque hay un mismo sentir para con otros en el sentido de que tienes envidia, maldad, engaño y difamación. Y eso puede estorbar, no, sí impide, pero más que impedir, estorba que la gente de Dios pueda empezar a crecer. ¿Se acuerdan la historia que vimos en Primera de Reyes? En el capítulo 11 o 13 más o menos con Roboam y con Jeroboam. ¿Se acuerdan de la historia cuando Jeroboam va y le pide a su esposa que engañe al profeta y porque su hijo había caído enfermo? Bueno, pues ese es un ejemplo de una mentira. Ese es un ejemplo de un engaño. Ahí tiene que ver, engaño y mentira tienen que ver lo mismo. ¿Y qué pasó con él? Cuando llega la mujer del profeta Jeroboam, de Jeroboam con el profeta le dice, sé quién eres y además de todo esto, ¿qué crees? Tu hijo va a morir. Y la verdad de las cosas es que entre tantas enseñanzas que podemos ver con el tema de Jeroboam ahí como un ejemplo bíblico de esto, es que él perdió la noción de lo que Dios le había dado por engañar, por mentir y por tratar de acelerar las cosas a su modo. Por eso hoy, Primera de Pedro, es capítulo 2, del versículo 1 al 5 que estamos leyendo para los que se van uniendo recientemente, dice la Biblia, saca de ti, deja, desecha, ¿sí? Toda maldad, todo engaño, o sea, no el engaño chiquito, no el engaño, la mentira piadosa, no. Eso es hasta una blasfemia en mi forma de ver. Porque la piedad no es una obra de Miguel Ángel, no solamente. La piedad en la obra en la Biblia tiene que ver con el amor, ¿sí? Tener profundo amor entre nosotros, dice la Biblia, ser piadosos. Y cuando alguien se atreve a hablar en su boca y decir una mentira piadosa, una mentira con amor, usted dirá, ay hermano, qué exagerado, que todo lo que decimos lo va a calificar. No, yo no lo voy a calificar, pero la misma Biblia nos enseña en eso, hermanos. Dice que nuestra manera de hablar sea sí, sí o no, no, y sea recta. ¿Y sabes por qué lo decía? Porque en el idioma de Jesucristo, en el hebreo, en el arameo, cuando estaba Jesús hablando en arameo, en aquella época cuando vivía, resulta que ese idioma de Jesucristo y de los apóstoles no tenía dobles sentidos. No tenía acepciones distintas según la persona, el tono o la inflexión o la región. En aquel entonces, cuando alguien decía sí, era porque lo iba a hacer. Cuando alguien decía no, es porque no lo iba a hacer o no iba a proceder de esa manera. Por eso Jesús, en el lenguaje original, les decía y les recalcaba, de cierto te digo, y les soltaba una palabra, una promesa. ¿Por qué? Porque no hay palabra que él no fuera a cumplir en ese tiempo y hasta ahora. Un maestro me enseñaba, por favor, que cada día tu español sea más hebreo o más arameo. Es decir, que hable en un solo sentido. Que no sea un sentido de que, oiga hermano, ¿ustedes me pueden ayudar a leer la Biblia? Y algunos dirán, sí, pero ese sí va cargado de, quién sabe, a lo mejor sí puedo, ¿no? Si me da tiempo lo hago. No. Tenemos que ser como Dios en ese sentido. Por eso Él nos está enseñando que no difamemos y que no engañemos. No solo con las personas. Lo delicado aquí es cuando esto comienza a subir en mi relación con Dios. Cuando para que me entiendan, en lenguaje mexicano, le catafixiamos a Dios algunas cosas. Le decimos que algo vamos a hacer, pero no lo hacemos o no lo cumplimos. Porque no queremos, porque nos cuesta o porque no tenemos la voluntad. Ahí estamos hablando engaño, ahí estamos haciendo algo equivocado, estamos haciendo algo que a Dios no le está agradando, ¿sí?
Entonces, prácticamente, dice la palabra aquí, desechémoslo, sacarlo. Perdón, pero me dio una comezón aquí en mi ojo. Cuando dice desechar, no es que te quedes con una parte de eso. Algunos de nosotros, en este tiempo que hemos estado en casa, hemos estado aprovechando para limpiar y ordenar la casa en algunas áreas. Y hay circunstancias, hay objetos que de plano decidimos desechar, sacar, porque ocupan espacio, porque nos sirven, porque están viejos, porque están empolvados, porque ya nadie los va a usar, por 1000 razones. La razón por la cual tú tienes que desechar esto de tu casa, la primera es porque no agrada a Dios. La segunda es porque no te da crecimiento. Va a evitar que crezcas como persona. Versículo 2. Y sean como niños recién nacidos, que desean la palabra, o la palabra no adulterada, dice unas palabras, cual leche pura y espiritual, para que se fortalezcan mediante ella para salvación. ¿Pueden abrir la puerta, por favor? Si es que han probado y han visto que Jehová es bueno. Aquel a quien ustedes se han acercado es la piedra viva desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Dios. Gracias. Fíjate muy bien lo que dice el versículo 6. Estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Porque en la Escritura se declara: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo aprobada y preciosa. El que crea en él no será confundido. La versión original de confundido no será, dice, no será deshonrado, no será avergonzado. Y es por eso por lo cual mucha gente, aunque es cristiana, aunque es creyente, no es confiante. Me inventé una palabra dominguera. No confía en la palabra de Dios. Ustedes dirán, ¿creyente pero no confía? Sí. Hay gente que cree en Dios pero no confía en su palabra. Porque quien confía en Dios se recarga en su palabra. Quien confía en Dios la agarra y la lee y dice, de aquí me voy a sostener. Y lo que ella diga yo voy a hacer. Seguramente va a ir en contra de lo que dicen los hombres y muchas personas o a otros no les va a gustar. Pero dice Dios, tú tranquilo, si haces mi palabra, no vas a ser confundido. Nadie se va a burlar de ti en el sentido de que digan, ya ves, esperaste en tu Dios y no tuviste la salvación. Ya ves, esperaste en tu Dios y ahora no tienes ni en qué comer, ni en qué caerte, y como muchas expresiones del mundo. Este es el segundo o el tercer punto que tocamos, el por qué quitarnos la maldad y estas cosas. No solo para crecer espiritualmente, sino también porque nosotros somos gente elegida por Dios. Y quiero que los que están viendo este video hoy o en alguna ocasión futura, a lo mejor llegaron a este punto y dijeron, este cuate lo perdimos porque dice que ellos son los elegidos de Dios. Muy abusado, voy a aclarar, porque lo que se sube a internet se queda a internet. Estamos diciendo que somos escogidos de Dios, aquellos, ¿sí?, que hemos decidido entregar nuestra vida a Dios. Aquellos que hemos creído en Juan 3:16, en Romanos 10:8 o 8:10, que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y como resultado de esa promesa escrita en la Biblia, Él nos ha tomado como sus hijos. Hecha esta aclaración por los alcances digitales que puede tener un discurso de este tipo, les digo que ahora vamos a continuar al versículo 7 también. Buenas noches, Mónica Gómez y Ruth también en esta pausa. Ahora bien, es a ustedes los que creen, dice la versión Peshita, a quienes es otorgado este honor. Pero para los desobedientes ha llegado a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. Este honor de desechar las cosas malas, crecer en Dios, recibir sus promesas, ¿sabes a quién se las dio Dios? Solamente a los que creen en su nombre. Puede haber muchos que se congregan pero no creen. Puede haber gente que tenga una religión y no creen en Dios, pero no en lo que dice Dios. Le oran a Dios tal vez igual o más ferviente que tú, pero no hacen lo que dice Él. Entonces, dice la palabra aquí, para los que creen, para los que verdaderamente caminan como el Señor está diciendo. Y aquí este versículo, me fui dando cuenta en este capítulo, que te va llevando a los porqués del crecimiento, al por qué dejar estas cosas malas, que todos tenemos,
En algún momento de nuestra vida hemos decidido engañar, hemos decidido mentir, hemos decidido hacer cosas de difamar a alguien por broma o con toda la intención de dañarle, como tú quieras. Pero en alguna ocasión nosotros hemos tenido todo esto. Y dice Dios, deséchalo, porque te he dado un grande honor, que este es un gran honor otorgado a los que creen en el nombre. Y aquellos que desobedecen la palabra, fíjate muy bien, vuelve a leer con tus ojos detenidamente lo que dice aquí. Para los desobedientes ha llegado a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Cuáles son los desobedientes? ¿Aquellos que no son cristianos o no creen en Dios? No. ¿Aquellos que tienen una religión? No. Nadie puede desobedecer algo si antes no conoce lo que tiene que obedecer. Nadie puede contradecir algo si no ha recibido primero una instrucción. Así que igualmente, cuando vemos que hay creyentes o habemos creyentes que desobedecemos la palabra o desobedecen la palabra, para ellos fue escrito esto. Dijo, algunos saben de la palabra, algunos conocen qué se les está diciendo, algunos saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y por lo tanto, esta circunstancia se vuelve tropiezo para su vida. Esta circunstancia se vuelve en su contra. No es Dios, No es Dios jugándote, metiéndote el pie para que te caigas, deleitándose en que no te pudiste levantar y volviste a caer en ese pecado. No es ni siquiera a veces el diablo, Ay, hermano, es que el diablo me trae asolado. Sé que es una frase que se dice mucho en las iglesias o en los púlpitos, pero la verdad de las cosas es que si somos más honestos, ay, hermano, es que la verdad, eso de perdonar a mi pariente no me lo puede usted pedir porque la ofensa que me hizo es muy grave. Y a lo mejor sí, pero para Dios dice deséchelo. Ay, hermano, es que pues toda mi vida he mentido. Y esto de dejar eso de la mentira, híjole, pues no solo está en Éxodo 20, en los mandamientos, no mentirás, sino también me lo encuentro aquí en Pedro, primera de Pedro, ya casi para terminar la Biblia, y pues yo con eso no puedo. Hermanos, cuando nosotros decimos no puedo, es que en realidad no quiero hacerlo. El que, hermano, usted me está diciendo, ¿sabe qué? Pues que deseche la envidia. Y la verdad de las cosas es que pues hay cosas que yo no he alcanzado en la vida y no las tengo. Y sí me da medio coraje, honestamente, que otros tengan. Pero lo más importante no es fijar en tus cosas, tus ojos en la vista normal, en el mundo, sino que tú fijes tus cosas en aquello que Dios te ha prometido. En aquello que Dios te ha traído aquí a esta tierra y te ha dado algo. Hoy, en lo personal, en esta época de nuestra vida, mía y de mi familia, particularmente, insisto, en estos últimos 3 años que han pasado hacia atrás o hasta hoy, en los últimos 3 años, particularmente hemos entendido que el propósito para el cual estamos aquí en la tierra, en esta zona de la ciudad, trabajando de esta manera, bajo encargo y bajo la figura en la que se esté como encargados, es lo que le está dando sentido a nuestra vida. Es lo que le está dando, se está empezando a cumplir un propósito que Dios había trazado hace muchos años. Y no te estoy diciendo que somos privilegiados, consentidos y elegidos por encima de, no. El que sirve fue elegido para servir a favor de los que están ahí a su cargo, no para estar como alguien a quien le truenen los dedos y se hagan sus cosas, no. También toca este versículo aquí más adelante cómo tenemos que servir, justamente en primera de Pedro, también capítulo 5 me parece, cuando dice que apacentemos la grey de Dios. Pero vamos a avanzar aquí en esta lectura, primera de Pedro capítulo 2, versículo 8. Pues ellos tropiezan en ella porque son desobedientes a la palabra, sí ya lo dijimos, porque para eso estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, alguna versión dice real sacerdocio, nación santa, incluso hay una canción a partir de este versículo, como sacerdotes para el reino, pueblo santo, es decir, pueblo apartado de Dios. Congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos ha escogido todo esto Dios? Para que nosotros no nos gloriemos y digamos, ya dejé la maldad, ya dejé el enojo, ya dejé la mentira. No, no es para eso.
es para empezar a servir a otros. ¿Te fijas por qué te decía hace un momento que no te fijes en el ministerio, no te fijes en el puesto que ocupas, no te enamores del ministerio, no te enamores de la posición a través de la cual los hombres te honran, te reverencian, te saludan, te tratan con el nombre de algún cargo, servidor, pastor, líder, hermano, ministro? No, no te fijes en eso. Fíjate en que tu vida de verdad pase esta lista que está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Y para qué? Para que puedas servir a otros. Socialmente, como jerarquía en iglesias o como parte de alguna consecuencia del mundo, alguien te va a llamar de alguna manera, pero eso es lo de menos. Pero cuando tú pones tus ojos en yo quiero estar, yo quiero hacer, yo quiero poner, yo quiero figurar, yo quiero moverme, ahí incluso ya hay maldad. Ahí incluso ya hay envidia. Natural en algún momento, ¿no? Porque todos alguna vez, recuerdo cuando estábamos más jóvenes y estábamos en una iglesia, el ministerio de alabanza particularmente era muy notorio, sobre todo entre los jóvenes. Y pues más de uno decíamos, ay, quiero estar en la alabanza. No se fijen, no se diga a las mamás, ¿no? Ay, mijo, aprende música para que estés en la alabanza. ¿Sí? Para que estés como por qué o para qué, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? En ocasiones las personas o los jóvenes varones o las mujercitas pues también veían ese ministerio como el chico agradable, el chico que les llenaba o la chica que les llenaba el ojo, y empecemos a ver cosas en lo natural, normal, pero empezamos a cambiar nuestra vista del lugar y entender que no es por eso, ¿sí? Y Dios cuando ve en Primera de Pedro 2 dice, quítate la envidia, quítate la difamación. Cuando tú hablas mal de algún ministro, estás difamando, aunque tengas razón. Cuando tú hablas a escondidas y dices, yo hubiera tocado mejor esa canción, y mira qué pasa, estás difamando y estás también de alguna cierta manera engañando. Cuando tú dices, ya va a predicar el hermano y no me cae re bien, porque pasa, estás también difamando y estás haciendo algo con maldad. Oiga, hermano, ¿qué le pareció a la palabra? Oiga, me llenó muchísimo, qué bendición, te dice alguien, pero por dentro dice, ay, ¿a qué vine? Si hubiera sabido que fulano iba a predicar, ni vengo, ¿sí? Ahí estás también siendo hipócrita y engañando. Por eso dice la Biblia que esto es tropiezo para los que creen, no para los de afuera. Porque si ese día llegó a la congregación alguien que por primera vez llegó, no le importa si predica, canta, toca, danza, baila, filma o graba en video o sirve de alguna manera, alguien no le figura si es importante, pero la bronca la tenemos nosotros. Y por eso es que muchas veces no estamos creciendo, porque no desechamos esas cosas. Y podemos estar en medio de un ministerio. Podemos estar hablando incluso de personas. Por eso, hermanos, qué bueno que anheles un ministerio. El que anhela obispado o buena obra desea. Claro que sí, a lo mejor algunos pensaron en esta palabra y dijeron, ya se le olvidó, la está contradiciendo. No, qué bueno que la anheles. Es más, me daría gusto saber que anhelas una obra de parte de Dios. Un llamado de parte de Dios. Pero alguna vez una persona decía a otra, oye, mijo, yo quiero, se acercaban con los líderes de las alabanzas y le decían, yo quiero que mi hijo aprenda música. ¿Y para qué quiero que aprenda música? Es que quiero que esté ahí en la alabanza. Y entonces, hasta ese momento, entendí algo, que decían, a ver, usted señora, usted papá, usted jovencito, ¿usted quiere que su hijo esté allí? Porque no es una vitrina para que lo vean y lo aplaudan y le llene el ego, ¿no? A lo mejor necesita un llamado. Bueno, de preferencia, no a lo mejor. Cuando las motivaciones por el cual hacemos las cosas de Dios o en la iglesia o en los ministerios llevan mucho de nosotros, Dios habla a través de Primera de Pedro y dice, ya quítate la maldad, la hipocresía, quítate la envidia, ¿sí? Y la difamación. Envidia también puede surgir, para no hablarte de algo teórico aquí, sino práctico, y si esta palabra te confronta, qué bueno en amor, porque no es para
maldecirte ni te sientas mal. Pero cuando tú dices, ¿por qué no me escogieron a mí? Si yo sé de ese tema, ¿por qué no me escogieron a mí si yo tengo tanto tiempo aquí sentado? ¿Por qué no me escogieron a mí si yo llego temprano y yo he traído y he hecho y puesto? Hay envidia, hermano, ahí. Y es tiempo que te la quites porque no te va a dejar crecer. Por supuesto, Dios te ama, te va a bendecir, te va a perdonar, va a escuchar tus oraciones. Sí, Dios es fiel, pero nosotros nos ponemos el propio pie contra nosotros. El versículo 9 lo vuelve a decir y lo recalca, haciéndonos entender que nuestros ojos no están a este nivel, sino tienen que estar en este nivel, viendo en las cosas de arriba como la excelencia a la que Dios te ha llamado. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino. Y voy por partes. Cuando dice para que sirvan como sacerdotes para el reino, ¿en realidad sabes lo que está diciendo? ¿De verdad comprendes esa frase antes de los 2 puntos o del punto y coma que está ahí? Vamos de nuevo. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Cómo nos encanta esa canción? O nos encanta esa frase. Sí, Señor, somos pueblo escogido, nación santa para ganar anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Claro que sí somos linaje escogido. Y entre más la cantamos, a lo mejor, no quiero decir que sea tu caso, nos crecemos. Es que somos linaje. Y la gente del pueblo que tiene religión no son linaje. ¿Qué crees? La palabra sacerdote implica que estás puesto, escogido, para atender a otros y servir a otros, para trabajar a favor de otros, para que tus talentos y tus limitantes y tus imposibilidades en ocasiones sean perfeccionadas en Dios y trabajes a favor de otros. En pocas palabras, te lo diría como me dijeron una vez, pero está muy rudo. Eres el mayordomo. De hecho, somos mayordomos. Eres el criado de Dios, no el consentido. Eres el creado criado. Sí, eso es lo que eres. Si anhelas ser pastor, no sabes en la que te metes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero estás para servir y atender. Y en ocasiones a lo mejor ni tu ánimo, ni tu economía y circunstancias alrededor que nadie puede ver a través de un teléfono van a estar adecuadas, bonitas, sinceras, padres, cómodas para atender a la gente o atender algo, pero Dios te va a decir, le contestas a tal persona. Oye, pero a lo mejor tengo un problema económico y en ese momento alguien te llama y te dice, ¿puedes orar por mí? Y tú no tienes ni ánimo y a lo mejor ni has comido o a lo mejor no tienes alguna circunstancia buena y tienes que servir. A lo mejor estás en alabanza y estás tocando y se rompe una cuerda de tu guitarra, o ese día no prende la pila como alguna vez nos pasó, o las bocinas a veces suenan o no suenan, y dice Dios, yo no sé, pero tú estás para servir. Y hay gente que va a decir, si a mí no me conectan un equipo Pibi, si no me ponen un teclado Yamaha, si no me ponen un púlpito de caoba, si no me pasan ahí en medio de todo, si me reconocen, entonces siento que el mensaje no fluye. Y esas son posturas de hombres, más no posturas, ¿sí? No posturas que son que vienen de parte de Dios, ¿ok? Entonces, sí es bien importante que tú puedas considerar lo que dice la Biblia y por qué lo está diciendo. Y luego sigue aquí, somos pueblo santo, congregación redimida, nación santa, dicen la versión más tradicional. Fíjate cómo dice pueblo santo. ¿Qué quiere decir? Que entonces el tema de ser santos no es exclusivo de personas que se les hace santos porque tienen un poder y ahora son más buenos que antes y más buenos que Jesús y hacen más milagros que Él. Él habla de que somos todo un pueblo santo, redimido, escogido, apartado, porque lo dice la Biblia. Cuando tú entiendes en qué cacerolita te ha metido Dios, en qué nicho te está concibiendo, cuando tú lees el versículo 9 y 10, ahora regrésate y bríncate con tus ojos al versículo 1 de Primera de Pedro 2, te va a ser más fácil dejar estas cosas. Porque entiendes la excelencia a la cual te llamó Dios y vas a dejar de estar buscando posturas, posiciones, llamados y nombramientos, si fuera el caso, ¿verdad? Luego dice, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a luz admirable. Y esto es una palabra, un versículo clave para todos los que estamos en una iglesia, formemos parte
de congregación que asiste, se sienta, escucha y se congrega, de aquellos que sirven o aquellos que están puestos para ministrar. Ese versículo, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en su segunda parte es muy clave, porque dice, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Oiga, es que no es para que se note lo bueno que soy en la oratoria, eso es lo de menos. Yo sé de hermanos, y el pastor Víctor nos ha contado, hermanos que no saben leer, que a lo mejor no tienen una formación académica curricularmente impactante y trascendente, pero tienen a Dios y dan palabras que no te la acabas y tienen mensajes más impactantes que cualquiera que tú y yo de nosotros orando y leyendo y estudiando mucho, porque Dios va a utilizar a las personas. Por eso dice piedras vivas. Yo creo que si Dios nos presentara como nos presentan hoy día en alguna reunión de negocios, donde se dice, y tiene un diplomado en tal cosa, y tiene una carrera en tal cosa, y tiene experiencia en tal, es experto en estrategias de este tipo, y por lo tanto fulanito nos va a hablar de esto. Eso a los hombres importa y trasciende, sí, pero para Dios, nadie le presenta un currículum por el cual lo pueda escoger. A lo que se le presenta a Dios es, y de todos estos que tienen gran experiencia, ¿hay alguno que esté dispuesto a servirme con su corazón? ¿Hay alguno que está dispuesto a dejar lo que él es, o a pesar de que su yo le puede jugar malas pasadas, me puede servir? Porque a ese que no me presenta un currículum, una habilidad, me presenta un corazón, ese yo lo voy a usar. Y dice Dios, va a ser barro en mis manos y lo voy a formar y va a ser hecho para lo que yo he querido, para lo que lo he llamado, para lo que lo he escogido, para lo que lo he apartado, y va a ser instrumento de mucha bendición. Y hermanos, cuando Dios te afina, de ti salen sonidos que nadie se imagina. Ay, la voy a grabar, eso está padrísima. Cuando Dios te afina, salen de ti sonidos que nadie se imagina. Es que me acordé de una canción también. Hoy ando medio musical. Versículo 10. Estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordia. Versículo 11, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados míos, les ruego como a extranjeros y advenedizos o peregrinos, dicen otras versiones, que se aparten de las pasiones carnales. Y esto sí viene igual en las dos versiones, en la 60 y en la Peshitta, que combaten contra el alma. Y ahí está el por qué tenemos que quitarnos esto. ¿Cuántos de ustedes han sido salvos o quieren ser salvos? Si quieres escribirlo, quieres dar un like, un comentario, está bien. ¿Cuántos quieren ser salvos por Dios? ¿Cuántos les preocupa estar con Dios cuando mueran? ¿Cuántos les preocupa saberse que son hijos de Dios y ser salvos? Tal vez a muchos de ustedes, por razón del tiempo me adelanto a su respuesta, son personas que quieren recibir de Dios y quieren ser utilizados y quieren saberse salvos. Y esa parte está muy buena, está padrísimo, y qué bueno que anheles eso, porque hoy día no mucha gente anhela la salvación. Hoy mucha gente anhela la solución a sus problemas. Hoy mucha gente anhela la oración que le sane y le limpie, y está bien, pero si nunca más vuelves a saber de ellos y a verlos con Dios, solo querían el beneficio y no querían al benefactor. Querían al beneficio, pero no amaban al Señor. Amaban el resultado, amaban el billete premiado de lotería, pero no amaban al dueño de toda la riqueza y de toda la bendición, que es el Señor Jesús y que es Dios. Y sabes, aquí dice, amados, apártense de todas las pasiones carnales, por las que no hayamos mencionado y las que no digan estos versículos. Tú sí sabes cuáles son tus pasiones carnales. No necesitas escribirlas aquí. Acuérdate que los comentarios se pueden borrar, pero se quedan ahí para toda la eternidad mientras estemos aquí en lo digital. Tú conoces tus pasiones carnales, aquellas que todavía constituyen un escenario para que el pecado se mueva y viva y figure. Y todos somos honestos en ese sentido. Es más, hasta tu familia te las puede recalcar, y a veces no debes de molestarte porque Dios te habla a través de ellos, te lo hace notar también. Y tienes que decir, esa pasión carnal me está deteniendo.
Y ya no hablemos de orgullo y soberbia, porque no dicen aquí eso, pero sí lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Y que entre las cosas que Dios abomina, ya no digamos le enojan, le incomodan, le hacen mal, entre las cosas que a Dios le huelen mal, le huelen a fuchi, le dan asco, es la lengua mentirosa, ¿sí? El corazón altivo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con ser gente soberbia. A esos resiste Dios. ¿Y a quienes resiste? No es que Dios sea tu enemigo en cierto grado, ¿sí? Porque Dios, antes que tu enemigo, tu contrario, es más amor. En la multitud del pecado abundó la gracia, ¿ok? Pero la verdad de las cosas es que a esos resiste Dios. Versículo 12. Y que su forma de vivir, o sea, la tuya y la mía, sea virtuosa. Yo sé que esa parte puede costarte trabajo. Ante todos los hombres, para que los que hablan contra ustedes palabras malignas vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué quiere decir? Hay gente que se va a reír de cómo crees en Dios. Y te digo una cosa, después de muchos años entendí que qué bueno que pase eso. Hay gente que te va a ver como medio loco y a lo mejor no te lo va a decir porque es muy decente y es educada y te va a decir que te respeta y está bien. Pero ¿sabes una cosa? Más pronto que tarde van a mirar el testimonio de lo que hay en tu vida y van a decir, a este hombre, a esta mujer tienen algo, que no es conocimiento, no solo es palabra, viene de parte de Dios y yo quiero lo que ellos tienen. Así que dice la Biblia, no te preocupes por eso, porque es más importante que tu vida, tu testimonio esté tan pulido que me deje ver a mí. Pero en ocasiones nuestra imagen está tan borrosa, tan sucia, tan oscura, que Jesús se quiere reflejar en nosotros para que otros lo vean y no puede, porque nosotros somos los que se lo impedimos con nuestra maldad y nuestras pasiones desordenadas, con nuestra envidia, con nuestro engaño, con nuestra maledicencia, con nuestra difamación, con nuestra mentira, con todas estas cosas. Y no es que Dios sea incapaz o que nosotros seamos más capaz que Él como para detenerlo. Simplemente recuerda que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y si en tu corazón y en mí hay estas cosas, y las hablo siendo consciente que también yo tengo que cambiar en estas cosas, dice Dios, yo necesito que tú seas un espejo mío. Porque si no hay bendición a través de ti, puedo utilizar a cualquier otro. Incluso a cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, tengamos la vista bien clara y bien centrada en las cosas de Dios. Y todavía yo me atrevo a corregir este comentario que lo dije intencionalmente porque sé que es parte del léxico en las iglesias, ni siquiera en las cosas de Dios. Y no voy a decir ninguna herejía. Quiero pedirte que te concentres y tu mirada espiritual esté en el Dios de las cosas, en el Dios, en el Señor de la obra, para que me entiendas, no porque haya un Dios de lo material. Si tus ojos están en Dios, lo primero que es buscarlo a Él, lo demás viene por añadidura. Si te llaman a servir, si te llaman a predicar, si se te abren las puertas, si Dios te regala un canal de televisión, pues ahí me hablas porque sí me gusta. Si Dios te regala un canal de radio o algo, gloria a Dios. Pero debe ser consecuencia de que tu vida está pulida, como Primera de Pedro dice. Capítulo 2, todo del 2 hasta el 10. Que sea consecuencia y que no sea objetivo. Porque hay gente que anhela tener algo en Dios y dice, ahora sí, Señor, esto es de Dios. Y se portan re bonito contigo. Es más, no te voy a decir nombres porque no estamos para eso. Pero me ha pasado gente que en los negocios de Dios, hablo de el área de medios, particularmente, por un lado los escuchas decir, ah, sí, el hermano Luis. Ah, sí, la hermana Fernanda, Patti, la hermana Fabi. Y en cuanto esa gente se va, su lenguaje es otro. Y dices, ¿qué pasó? Eso no es hermano usted. Ah, no, es que son los que pagan la publicidad y el espacio. Ah, entonces son los hermanos. Entonces no tenemos que poner nuestros ojos ahí, hermanos. Tenemos que poner nuestros ojos en cómo somos. Y lo que venga, claro que va a venir de parte de Dios. ¿Tú crees que si estás limpio, Dios no te va a mandar algo? Claro que te va a mandar y te va a poner a servir. Es más, va a inspirarte. Música, predicaciones, te va a dar revelación conforme a tu llamado, conforme a tu posición que te has sido puesto o enviada o llamado o solicitado. Dios te va a llamar, pero no andes buscando nada más el favor de la obra y te olvides del Señor que te llamó a estas cosas.
porque somos templo, nación santa, linaje escogido, sí. Somos un pueblo para anunciar las virtudes de Dios, pero no solo es anunciarlas de palabra, hey hermanos, sálvense y crean en Cristo Jesús como su Salvador, sino que dice Dios, prefiero que estés calladito y que tu testimonio grite, hable, refleje quién está contigo, y entonces sí la gente va a venir a pedirte razón de lo que hay en tu boca. A eso se refiere profundamente también esta palabra. Pero todavía no acabamos, si me permiten. Espero que no estén enojados porque hay pocos likes o caritas, poca retroalimentación, pero creo creo pensar y entender que esto viene de parte de Dios. Y te aclaro algo, no viene de aquí para allá, ¿eh? No viene de aquí a tu celular, a tu dispositivo móvil que no estás viendo, no. Esto empieza aquí donde se está predicando. Y tiene que empezar. Versículo 13. Cuando leí lo que te voy a leer, dije, ya es tiempo que el pueblo de Dios le pare. Y te lo digo con la conciencia empezando por mí de lo que voy a decir. Pon mucha atención a lo que te voy a decir a continuación, siendo el primer comprometido en eso, tu servidor, Luis y mi familia. Ya es tiempo que el pueblo de Dios le pare a burlarse del presidente. De manera hablada y de manera en memes y de manera de enojo o de manera de comentarios sarcásticos. Ya es tiempo que tu familia y la mía hayan votado por él o no, eso a Dios no le importa. Y Dios me lo dejó bien claro en el siguiente versículo, apúntalo por ahí. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, te voy a leer la versión Peshita. Sométanse a todos los hombres por causa de Dios, a los reyes por razón de su autoridad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sométanse a todos los hombres por causa de Dios, a los reyes por razón de su autoridad. Hay quien ha dicho de nuestro presidente que más que haya llegado por los asuntos políticos y sociales en los que llegó, y que no voy a discutir aquí porque vamos a hablar de la palabra de Dios, que dice que el pueblo al escogerlo demandó un rey, más que un presidente, un gobernante. Y tal vez sus actitudes han sido en ese sentido, y hasta ahí le voy a dejar. Porque cuando leí esta palabra dice, sométete a los reyes. Y muchos reyes no hacían algo bueno. Roboam no hizo nada bueno, y lo tenemos fresco porque lo leímos. Salomón llegó a hacer cosas buenas, pero otras no tan buenas. ¿Sí? David fue rey, pero también pecó. También Jeroboam despreció lo que Dios le había mandado, que le había dicho que le iba a entregar un reino. Y sin embargo dice Dios, sométete a los reyes. Y cuando tú y yo como pueblo decimos, es que es bien maleta, es que es bien mala onda, es que, ay, hace cada tontería o cosas que dice, y yo por eso hasta me burlo de él y participo de conversaciones, ya es tiempo de que el pueblo de Dios deje de hablar mal del presidente. Y ojalá esta grabación llegara donde tuviera que llegar, no por un asunto de reconocimiento personal, sino que se sepa que hay pueblo de Dios cristiano, consciente, que creemos y queremos que Dios bendiga a nuestro presidente, más allá de preferencias. Es un tema que Dios le dé sabiduría al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a todo su gabinete, y pueda hacerle volver en una conciencia donde Dios sea su guía y su estandarte, y entonces su gobierno y cada acción que haga tendrá éxito por la victoria que Dios le da. Versículo 14. Y a los jueces, porque la versión Reina Valera dice, y a los gobernadores. Y eso sí está muy actual a nuestra vida. Y a los jueces y a los gobernadores, porque ellos son enviados por él, y la palabra él tiene que ver con Jesús porque está en mayúscula, para castigar o para hacer juicio a los malhechores, dicen algunas versiones, y honrar a los que hacen lo bueno. Mira, si eso pasa o no, no es asunto tuyo. Tú y yo tenemos que honrar a nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que con sus buenas obras cae en la boca de los insensatos que no conocen a Dios. Conduciéndose como libres, empieza otra vez a hablar de nosotros o de los creyentes, ¿sí? No como hombres que han convertido su libertad en una máscara para su maldad. Ahí está lo que te dije hace ratito. Cuando nosotros enmascaramos y no queremos que se sepa lo malo que somos o lo equivocados que estamos en un área,
Ahí es donde tengo fundamento bíblico al decirte que en ocasiones somos creyentes pero no confiamos en Dios. Somos gente que ha recibido a Cristo en Dios, a Dios en nuestro corazón, pero no le ha entregado todo. Y escudamos nuestra vida en un ministerio, en una función, en una posición, en un nombramiento, en un hacer algo. Y usamos esa libertad transformada por nosotros mismos para esconder nuestra maldad. Y aquí te puedes volver a regresar al versículo 1 y dice Dios, quítate toda maldad. Y la maldad no es que digas, ay hermano, que yo está diciendo usted que soy del diablo, ¿cómo se le ocurre? No, fíjate cómo te lo dice la Biblia. La Biblia dice, conduciéndose como hombres libres. O sea, es una simulación. No como hombres que han convertido su libertad en una máscara para su maldad. ¿Sí? Perdón, aclaro, está diciendo la primera parte del versículo que nos conduzcamos como hombres libres, ¿sí? Pero que no hagamos de esta libertad un llamado al libertinaje. Y al decir, por ejemplo, también, pues Dios me cuida. El otro día estábamos en una reunión con unos pastores y compartían que algunos hermanos pueden llegar a decir, pues Dios es mi medicina, no me va a pasar nada con lo del coronavirus. Entonces, no, que Dios es mi protector, pues yo puedo entrar y salir y me cubro con la sangre de Cristo como si fuera un fetiche y casi me persigno y entonces ya me cubro y yo salgo total, pues ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ahí estás prostituyendo y vulnerando la palabra y utilizándola a tu conveniencia y dice Dios, no, si el rey dijo, ponte cubrebocas y mantente guardado, eso es lo que tienes que hacer, por lo menos el pueblo de Dios. Por lo menos. Si el rey dijo, vamos a regresar a clases hasta el no sé cuándo, pues eso vamos a hacer. Si el rey dijo, ¿sí? A lo mejor voy a subir los impuestos y me voy a construir un aeropuerto. Gloria a Dios. Y no es que no nos importe, sino que porque nos importa lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿podemos estar en desacuerdo? Claro que puedo estar en desacuerdo. Puedes tener tus opiniones a favor y en contra, por supuesto, pero que nunca vayan en contra de lo que Dios estableció. Y ahí es donde dice Dios, quítate la maldad, porque te escudas en ser cristianamente bueno y entonces emites juicios y comentarios. Versículo 17 para terminar. Honren a todos, amen a sus hermanos, tengan temor de Dios y remata con firma de oro. Y honren a los reyes. Por si se les había olvidado, se nos había olvidado, o por si quienes leen esto están diciendo que no debemos honrar a los reyes. Y se entiende que no es que no haya reyes hoy día, amén de lo que Dios haya revelado a alguna persona dentro de la multitud del pueblo cristiano en México, si es figura de rey nuestro presidente o no, amén de eso. Simplemente es una posición de autoridad, es un presidente, es un gobernante que fue puesto por Dios y nos conviene más como pueblo orar por él, no en lugar de él, sino a favor de él, decretar sabiduría a favor de él y entonces estaremos desechando lo malo y estaremos dejando de ser hipócritas, ¿sí? Y estaremos desechando la maldad de nuestros corazones y el hablar mal. Mira, para finalizar te cuento un asunto y finalizar en esta hora ya, empezamos a las 8:30 del día de hoy. En alguna ocasión me tocó estar en una reunión, buenas noches Yolanda, en alguna reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. Y también como joven y como miembro de un grupo, pues habíamos echado el chiste, la broma y que si está bien y lo que está mal. Y luego cuando nuestro expresidente salía y nos reíamos de cosas. Pero llegó un momento bien curioso. Llegó el momento donde nos dijeron, si alguien se quiere tomar la foto con el presidente, se puede acercar de esta manera y él con mucho gusto. ¿Y quién crees que fue y se tomó la foto con el presidente? Por ahí la tengo. Y entonces, en ese momento, aunque era socialmente padre y todos querían subir eso a sus redes sociales y sí, la compartimos, yo dije, pero pues no que también le entrabas al chiste. ¿No que también te parecía que hacía cosas que a lo mejor de plano, no es que seas malo, Luis, sino que de plano sí estuvieron equivocadas y mal plan? Entonces, o eres o no eres. Eso va por todos, por eso te digo, este mensaje empieza de este lado, no empieza en tu casa donde lo estás recibiendo. Cuando tú honras a las autoridades, hasta tus finanzas van a estar en paz con las autoridades. Cuando tú honras de tu boca al presidente que a lo mejor no te puede escuchar aquí, pero que a lo mejor a mí sí me va a poder escuchar si algún día llega esta grabación a él, ojalá
que Dios bendiga su vida y que pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y sabes una cosa, que seamos de una sola pieza. Eso es a lo que se refiere Primera de Pedro, capítulo 2, todo el capítulo. Bueno, prácticamente leímos hoy hasta el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 17. Se trata de que seamos de una sola pieza. Y no solamente hablo de los presidentes y gobernantes, porque no es un tema bíblicamente amoldado con calzador a la zona política. No, que Dios nos guarde de poder querer amoldar mensajes a que se acomoden a ciertos momentos sociales y políticos. No, es un tema que, como viste, si regresas la grabación, empieza por nosotros, por lo que cada uno de nosotros somos, hacemos y dejamos de ser. Y al ser de una pieza, entonces sí nos podemos imaginar que ojalá Dios un día nos diera un presidente cristiano. Pero en ocasiones decimos, yo me he preguntado, ¿y cómo para qué? Si el mismo pueblo de Dios habla de cosas. En esto va la integridad de lo que estamos hablando el día de hoy. En esto va lo que se dice aquí en esta palabra, porque toca temas de gobernanza, de los que somos gobernados, pero también de los que queremos ser algo en Dios. Yo te animo a que en esta hora, para finalizar, tú le des gloria a Dios y te decidas a que tu casa sea un lugar donde se ora a favor de tu presidente. Mientras estamos conectados, existen por lo menos 14 personas que nos están viendo, tal vez un poco más, porque entiendo que detrás de cada transmisión hay más personas que nos están viendo desde un solo dispositivo. Pero yo te animo a lo siguiente, porque no quiero que sea un mensaje nada más para que parezca que se llena un espacio semanal en la agenda semanal. No, yo te animo a que hoy decidas que tu casa sea un lugar donde se ora a favor, por y a favor de nuestro presidente, valga la redundancia. Y sea quien sea que ocupe ese cargo, haga lo que haga. Si tú haces eso, estaremos aquí presentes por lo menos 14 o unas 20 personas en promedio que están clamando por el presidente. Y yo creo que hoy día pocas personas se están atreviendo a eso. No estoy diciendo que vamos a ser mejores que ellos. No estamos diciendo que nos vamos a ganar un favor particular de parte de Dios y que le vamos a torcer la mano a Dios y le vamos a decir, Dios, mira, aquí Naucalpan está orando por el presidente, ayúdanos con lo que sabes que queremos lograr. No. De hecho, la Biblia dice, si haces eso, no estás haciendo más de lo que debes de hacer. Pero si no lo haces, estás omitiendo algo que te mandé a hacer, que es orar por tus gobernantes. Y ahí empieza la honra, hermanos. Así que si también tú tienes que pagar un tema de impuestos, un tema de dineros al gobierno, no le busques la vuelta. Haz todo legal y aporta lo que tienes que aportar. Porque también en eso va la honra a nuestros gobernantes. Y por eso nos desechamos de la maldad, la mentira, la hipocresía, ¿sí? Y todas aquellas cosas que no están correctas. Si alguno de ustedes estuviera de acuerdo en comprometerse y que de veras así suceda, a que tu casa sea una casa donde se ora por el presidente, pero también se hace a un lado de comentarios jocosos, chistosos, insultantes a nuestra figura presidencial, a la investidura presidencial, sí me gustaría que nos lo pongas en los comentarios, si de veras va a ser un compromiso. Si no, no hay problema. Nosotros levantamos la mano y quien tiene el otro dispositivo que siga la transmisión le pediría que por favor, a nombre mío y de mi familia, ponga que nosotros vamos a hacer una casa que ora por nuestro presidente. Porque es tiempo de dejar de ver mensajes solamente. Es tiempo de solamente estar viendo mensajes bonitos, cristianos, que nos llenan el alma y que nos dan para arriba. Buenísimo. Es tiempo de que la iglesia se ponga a actuar en las cosas que le están doliendo a nuestro país, a las personas. Lo que le duele a nuestro México. Y es el tema no solo de la idolatría, sino de lo que hablamos, pensamos, decimos y hacemos de nuestros gobernantes. Entonces, por favor, si me ayudan ahí a poner que nosotros nos comprometemos a orar por nuestro presidente de una manera sincera y de una manera consciente. Si alguien más quiere hacer algún comentario, quiere sumarse a esto en el entendido de lo que dice la Biblia, no de lo que te convoco yo, ¿sí? Sería una bendición que te puedas sumar y que sepamos que vamos a orar por autoridades y desechar así maldad, enojo, ira, envidia, hipocresía, difamación y todas aquellas cosas que no hacen bien a nuestra nación. Y si me preguntan por qué les dije todo esto, no tengo idea. ¿Sí?
Leti Piña, bueno, Ruth, en mi vida ya es un hecho. Patti, gracias por el compromiso y hasta jefes de nuestra oficina. Claro, gracias, mí mismo. Es que Fabi está escribiendo ahí. Claro, nosotros nos vamos a poner en esta brecha para orar por nuestros presidentes, ¿sí? Y no solo en este sexenio, que sea por siempre. Sí, Patti Su también dice, se une para orar. Y Yahat Fer también. Qué bueno, gloria a Dios que lo están haciendo. Y que lo que tú hagas no sea en este renglón porque te lo digo yo. Que haya convicción, que haya credibilidad en tu vida. Y en el momento que tu lengua y que tu boca audiblemente se levanten a favor de tu gobierno, agárrate, porque Dios va a bendecir tu casa. No es una palabra buena onda de profecía y profetitis, no, sino porque Dios promete que Él, si lo buscamos a Él primero, Él añadirá las demás cosas. Porque Dios dice, desechen esto porque ustedes son nación santa, pueblo mío. Pero el pueblo mío tiene que empezar por los que oran. No empieza cuando Dios nos da un gobernante acorde a nuestras convicciones religiosas o, si lo quieres decir así, de la palabra de Dios y que entonces ya todo va a estar bien bonito. No, la credibilidad al pueblo de Dios, el ser nación santa, empieza desde la nación. ¿Cómo fue libre el pueblo de Israel? Empezó a orar por tener un libertador, empezó a orar por tener un gobernador, empezó a orar por tener una autoridad que los liberara. Y dice Dios, entonces voy contigo, si tú te comprometes a esto. Zuleima, Tavira, Yolanda, ya es un hecho también, amén. Nuestra casa bendice la vida de nuestras autoridades, amén. Pues gloria a Dios, a ver qué impacto tiene esto. Dios es bueno, pero nos movemos por lo que está diciendo la Biblia y lo que dice su palabra. Gracias por habernos esperado y aguantado el día de hoy. Tuvimos un tema y entramos minutos después, pero verte ahí nos hace saber que en tu corazón está establecido que conozcas de Dios, que conozcas de la palabra, que conozcas de Él y que lo mires y que lo tengas en tu agenda y te bendiga Dios. Georgie Terra, mi familia a orar por todas las autoridades, soldados y policías. Ok, ahora que hemos llegado a este grado, en esta palabra, te voy a decir otra palabra que viene de Dios. Para terminar, no voy a continuar predicando, no te preocupes. La Biblia, ojalá me puedan ayudar a encontrar ese versículo que les voy a mencionar, Fabi. Dice que cuando haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Y por supuesto, persevera en eso, ¿no? Eso te lo estoy agregando yo. Hoy hemos prometido que vamos a orar por nuestro presidente. Entonces, no tardes en cumplirlo. Comienza el día de hoy. Y cuando veas que algo sale en las noticias que dices, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hice? ¿Cuál es? Eclesiastés 5:4. Cuando veas que sale algo así cañón, es momento no de reírse, sino de ponerse a orar, ¿sí? Eclesiastés 5:4. Vamos a buscarlo para terminar, como dice el pastor Víctor, con esta me despido. Para afirmar con lo que dice Dios este mensaje. Ay, perdón, se me fue Te lo leo. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Ok, cuando está después Proverbios, ¿no? Eclesiastés capítulo 5, si nos lo puedes escribir ahí, por favor, 5:4. Para que los demás lo puedan después buscar y digan cuál fue la cita. Si no, apúntalo ahí en tu casa, Eclesiastés capítulo 5 y 4, capítulo 5, versículo 4, perdón. Cuando hagas a Dios un voto, una promesa, no tardes en cumplirlo, porque Él no se agrada de los insensatos. ¿Sí? No se agrada de los que hablan mentira o los que no cumplen. ¿Ok? Pero tú, el voto que hiciste, cúmplelo. O sea, esto es personal. Si tu familia no quiere, no puede, no está de acuerdo, tu esposo o tu esposa, no vas a entrar en conflicto. Tú lo vas a hacer. Ahí empieza la nación santa, el pueblo santo adquirido por Dios, que es linaje escogido y que está llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Creo que valió la pena esperarnos un poquito más. Y gracias a Dios por esta palabra. Oramos al principio para que Él nos hablara y estoy seguro que Él es el que ha hablado en esta noche.
y es mi anhelo que si este mensaje te ha bendecido lo puedas compartir, para que se comparta la palabra, no la persona que está en esta cámara, para que se comparta lo que la Biblia dice. Por eso hemos apuntado en los comentarios los versículos en los que nos basamos, porque alguien los va a ver, alguien los va a leer y va a decir en qué se están fundamentando nosotros, y es por eso que lo estamos haciendo en esta noche. Pues que Dios te bendiga. Queremos terminar esta transmisión bendiciendo tu vida, tu fin de semana. En Restauración Naucalpan mañana tenemos oración a las 9 de la noche. Si te quieres sumar, puedes hacernos llegar esto por comentarios en caso de que no pertenezcas a Restauración Naucalpan, y poderte decir dónde te puedes sumar a orar con nosotros. Y esto estará muy breve después disponible en YouTube. En YouTube nos puedes encontrar como Restauración Naucalpan, y el único fin de subir eso ahí es que esté disponible un mensaje para el momento en que alguien lo quiera ver y lo pueda utilizar. Yolanda, gracias por tu comentario. Gracias, Fabi y Luis, que Dios les bendiga. Gracias, y a todos los miembros de su familia, y así sea la gloria de Dios. Amén, Yolanda, y gracias a todos los que nos ven. Gracias, Patti, Lore. Y bueno, pues nos despedimos. Que Dios les bendiga. Pasen buen fin de semana, y nos estamos viendo también el sábado y el domingo en esta misma frecuencia digital, para poder tener el culto a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos, con toda nuestra postura, con nuestra actitud, cual si estuviéramos en la iglesia, pero empezamos en casa. Hasta luego, que Dios les bendiga. Amén.